En los últimos días surgió una nueva polémica alrededor de Cristian Nodal y una supuesta demanda en contra de Casu por la manutención de su hija Inti. Una demanda que rápidamente se volvió viral, pero que al analizarla con calma está llena de inconsistencias. Muchos creen que esto podría tratarse de una maniobra mediática o forma de control hacia Casu. Pero esto no empieza aquí. Esta polémica se suma a una larga lista de contradicciones. Un padre que dice que extraña a su hija pero no la visita. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 horas a 17 horas. Saca cuentas nomás, son 12 horas de ida y otro día de vuelta. Y vea que su papi siempre está ahí. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas. Que presume haber dado millones, pero hace meses peleó por aportar lo mínimo. Que dice querer verla, pero también bloquea los permisos para que ella viaje. Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo. Ya van a pasar más de un año, yo ese permiso no lo tengo. Hoy vamos a poner todo en orden y a revisar la cronología completa, los hechos y las contradicciones que rodean esta nueva demanda. Elijo no pelear la batalla. Me rindo antes de intentarlo. Él dice que te da mucho más. Habló de millones de pesos mexicanos. Sí. Que me digan a dónde fueron, por favor. Si ha tenido alguna interacción Nodal con la niña, ¿la ha visto? No hemos tenido tanta suerte. Esta es la historia de un caso donde lo legal, lo público y lo emocional se mezclan y donde la figura paterna que más ruido hace es la que menos aparece. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video. Como todos recordaremos, cuando la relación entre Cristian Nodal y Casu terminó, inmediatamente se viralizó. Hubo titulares, debates, teorías y chismes, y la confirmación de su nueva relación con Ángela Aguilar. Pero más allá del ruido mediático, quedó un hecho simple. Una bebé que necesitaba estabilidad, atención y presencia de ambos padres. Y después de diversas polémicas, este caso vuelve a dar de qué hablar después de una supuesta demanda en contra de Casu. Y para entender bien las incongruencias y las dinámicas de poder de este caso hasta el día de hoy, me gustaría que comenzáramos con la declaración de Casu, aquella que dio tiempo después de haberse separado de Nodal. Como recordaremos, Casu declaró que desde su separación, Nodal había visto a su hija Inti únicamente 2 veces. Mi casa ha sido un lugar de mucho respeto, donde siempre se ha recibido. Las 2 veces que recibí a su papá en mi casa fue siempre lleno de respeto. Por otro lado, Nodal contó su versión. Dijo que ir a Argentina era muy complicado, que los vuelos eran largos y la distancia demasiada. Lo dijo como si fuera completamente entendible que un padre visitara a su hija únicamente 2 veces porque el trayecto era mucho. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, pero son de 12 horas a 17 horas. Saca cuentas nomás, son 12 horas. Allá creo que hay de 6 horas a 8 horas de diferencia. Entonces ya pierdes un día de ida y otro día de vuelta. Súper complejo. Creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Y que para estar con ella vuela 24, 26, 28 horas para poder compartir días con ella. Pero esa explicación se rompió sola cuando él mismo, en esa misma época, contaba con naturalidad cómo viajaba con Ángela Aguilar a Roma, a Europa o a cualquier destino del mundo sin que los vuelos de tantas horas fueran un problema. Roma fue literalmente terminar el concierto en Ensenada. Vámonos a Roma. Y al siguiente día en la tarde ya estábamos volando para Roma. No fue nada planeado. Entonces, me acuerdo que estábamos en República Dominicana cuando le dimos la noticia al suegro. Un viaje ya por Japón. Es que viajas muchísimo, Nodal. Se viaja mucho. Quedando claro que el tema no era la distancia, sino la prioridad. Porque cuando realmente quieres ver a alguien, haces el espacio. Cuando te importa un vínculo, lo sostienes. Y en especial cuando tienes dinero, recursos y un supuesto avión privado a tu disposición. La excusa del cansancio o lo largo del viaje simplemente no funciona. Y en realidad no estamos diciendo que no la quiera, ni que sea un villano, pero sus acciones muestran algo evidente. La convivencia con su hija no es una prioridad real en su vida. Y como sabemos, la ausencia se nota sola. Casu, por su parte, aparece como la figura constante, la que despierta con la niña, la que trabaja con ella, la que organiza giras, vuelos y rutinas alrededor de la maternidad. Mientras que Nodal en todas sus entrevistas declara su amor a su hija y narra que quiere estar siempre presente para ella, simplemente no aparece. De que cuando mi hija vea la entrevista, entienda que su papá siempre ha estado para ella y que siempre va a estar. Jamás la dejé desprotegida en la vida. Cuando nació mi hija fue
cuando dije, ok, o sea, ya hay una responsabilidad que no me puedo quitar hasta que en verdad ya mi salud no entendí que no le puedo faltar. Hay personas que sostienen vínculos con hechos y personas que los sostienen con discursos. Y desde este primer punto, la historia ya muestra un patrón que se repetirá una y otra vez. Nodal habla de amor y sacrificio, pero sus decisiones de todos los días nos cuentan otra historia. Su discurso habla de amor, de extrañar, de dolor por la distancia, pero sus acciones muestran otra realidad. Y aquí aparece la diferencia más evidente. Cuando algo le importa, viaja. Cuando algo lo entusiasma, se organiza. Cuando alguien se vuelve prioridad, no hay trayectos largos ni agendas complicadas. Con Ángel Aguilar no hubo excusas, con su hija sí. Esto es cierto, si ha tenido alguna interacción Nodal con la niña, la ha visto, solo ha sido por pantalla. No hemos tenido tanta suerte. Ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir. Eso revela una forma de relacionarse donde el compromiso se activa solo cuando él quiere, cuando le es conveniente o cómodo. Además habla de extrañar a alguien que no visita y culpa al tiempo, a la distancia o a los vuelos como una forma de desplazar la responsabilidad, como si la ausencia no fuera una decisión personal sino una tragedia inevitable. Después de la ruptura, otro tema que empezó a hacer ruido fue el tema económico. Como recordaremos, se dio a conocer el supuesto acuerdo de la manutención para Inti por parte de Nodal. La manutención para su hija debía calcularse en base a lo que Nodal gana al mes, y como todos sabemos, sus ingresos no son pequeños. Se habló de que la cantidad justa de acuerdo a estas ganancias mensuales rondaría los $133,000 mensuales, que son aproximadamente 2,400,000 pesos mexicanos, lo cual es una cifra alta, sí, pero es proporcional a sus ingresos, y también al estilo de vida que su padre presume en redes y en entrevistas. Pero después se dio a conocer que Cristian Nodal supuestamente se había negado a dar esta cifra, y había logrado reducir legalmente esa cantidad a $7,000 mensuales, que son aproximadamente 120,000 pesos mexicanos. Una cantidad que comparada a lo que él genera mensualmente, gasta en viajes, anillos de compromiso, vida pública y regalos, a muchos les pareció una cantidad mínima. Hasta ahí ya había una contradicción fuerte. Un papá con millones presumiendo éxito, pero peleando por pagar lo menos posible a su propia hija. Y esto es importante mencionarlo porque choca con la información de su nueva demanda en contra de Casu. En esa demanda, Nodal asegura que le habría dado a Casu la cantidad de $650,000 en 2 años, que serían más o menos 12 millones de pesos mexicanos. Y si hacemos las cuentas, 12 millones divididos en 24 meses son aproximadamente 500,000 pesos al mes, lo cual se contradice con los 120,000 pesos que había estipulado dar mensualmente. Una versión pública dice una cosa, pero sus acciones pasadas dicen completamente otra distinta. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. Y créame que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, ¿no? Es como vivir en un lugar, no lo podía seguir pagando, esto estaba carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar. Me mudé y no tenemos, la verdad, que un acuerdo que yo considere justo, pero es lo que él considera justo y bueno. Si la mamá de mi hija está bien, mi hija va a estar bien. Mi hija siempre va a tener todo de mí. Nunca le va a faltar papá, nunca le va a faltar esa parte económica. Pues tienes mucho, mal harías en no... Pues es tu hija. Y es que el problema para muchos es que su discurso va cambiando según la entrevista, según el programa y según la situación. Un día decía que había dado muchísimo, otro día decía que no podía dar más, un día hablaba de millones y otro día peleaba por pagar lo mínimo permitido. Mientras tanto, Casu contaba otra realidad, que ella se hacía cargo de la mayor parte de los gastos y que ella podía hacerlo porque tiene la suerte de tener trabajo constante, pero que no todas las madres tienen esa posibilidad. Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer. Y es que la contradicción no es solo de números, es de actitud. Y creo que esto revela algo muy claro en la dinámica de Nodal. Su relación con el dinero se convierte en una herramienta para moldear la narrativa a su conveniencia. Cuando le conviene verse generoso, habla de millones. Cuando le conviene pagar menos, de pronto esos millones desaparecen. También se ve un patrón de minimizar la responsabilidad económica mientras maximiza
la imagen pública. En otras palabras, parece más importante cómo se ve lo que da que lo que realmente da. Y esa es una forma de cuidar su imagen antes que las necesidades de su hija. Después de las visitas escasas y la situación con la pensión, llegó otro problema todavía más complicado: los permisos de viaje. Como muchos recordamos, Nodal dificultó y limitó los viajes de su hija Inti. Y para entender esto hay que recordar algo simple. Kazu es cantante, así es que su trabajo implica giras, cambios de ciudad, entrevistas, festivales y estar en constante movimiento. Y ella ya no viaja sola, viaja con Inti por elección de ella, porque quiere que la acompañe y estén juntas todos los días. Pero para que una menor viaje fuera del país, necesita la firma de ambos padres. Y ahí empezó el conflicto. Kazu declaró que no podía viajar con su hija Inti, ya que el equipo legal de Nodal no firmaba los permisos. No era un te lo mando mañana, era una negativa o un silencio que se alargaba semanas, imposibilitando a Inti de viajar y acompañar a Kazu. Yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo, y eso es sabido. Yo trabajo de lo mismo que él y necesito viajar, ¿no? Que es un permiso que solo tiene una parte autorizada. Y la persona de migración me mira y me dice: ¿por qué su progenitor no está de acuerdo con que la niña viaje? Y yo en ese momento soy una criminal. Ya van a pasar más de un año, yo ese permiso no lo tengo. Ella explicó que esto no solamente afectaba su trabajo, sino también su vida. Giras que se complicaban, contratos que se movían, oportunidades que se atrasaban y logística que se hacía imposible. Esto desató otra batalla legal y la situación empeoró. En una reunión, según contó la propia Kazu, el abogado de Nodal dijo una frase que se volvió clave: cuando él quiera, ese permiso se puede revocar. En una mediación, mi abogada, una mediadora mujer, el abogado de el progenitor de mi hija, éramos esas personas. Yo hace tiempo que no me había sentido de nuevo como me sentí ese día. Entonces la mediadora dijo, como con un ánimo de construir: si ustedes no se sienten cómodos con dar un permiso hasta los 18 años, pueden dar uno hasta los 5. Emitió lo siguiente: no te preocupes, no se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas de ese permiso, lo puede revocar. Y es que eso no suena a protección ni a preocupación. Suena a amenaza y a recalcar que tiene el poder sobre cuándo, cómo y hasta dónde pueden moverse madre e hija. Kazu tuvo que recurrir a un juez para recibir un permiso especial, uno temporal que le permitiera viajar con su hija sin depender de una firma que siempre llegaba tarde o simplemente no llegaba. Fue un trámite desgastante, pero lo consiguió. Durante ese proceso, en Argentina se empezó a hablar incluso de legislar para evitar que otras mujeres pasaran por lo mismo. En redes lo empezaron a llamar la ley Inti. Y yo dije, yo tengo el privilegio de no ir a hacer un juicio, porque puedo cuidar a mi hija. Pero soy un número que sí tiene plata para mantener a su hija. En cambio, toda esa lista de mujeres y madres solteras que está hace meses y años, que no pueden pagar un litigio, pagar un abogado, que no pueden mantener a sus hijos y que cuando salen a trabajar y sus hijos se quedan solos. Y yo digo, mierda. Pero mientras todo esto pasaba, del lado de Nodal apareció un comunicado totalmente distinto. Según su abogado, Nodal nunca se había negado a dar permisos. Incluso añadió que él los firmaba aunque las solicitudes se hicieran sin anticipación. Era como decirle que estaban haciéndole un favor. Como si dijeran, te estamos dando chance de que viajes, deberías estar agradecida. Y otra cosa que llamó mi atención es que en este mismo comunicado, que fue publicado el 15 de octubre del 2025, se menciona lo siguiente: Nodal ha cumplido de manera formal sus obligaciones económicas, aportando mucho más de lo exigido mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, respaldadas con comprobantes oficiales. Un comprobante oficial puede ser una transferencia bancaria o un depósito. Sin embargo, en la nueva demanda afirma que todo el dinero fue entregado en efectivo, lo cual sí se puede comprobar con recibos firmados o testigos presenciales, pero esto no lo hace oficial ni respaldado por ninguna institución real, ya que además los recibos pueden falsificarse y no existe ninguna entidad calificada que dé legalidad a ese pago. Un comprobante oficial respaldado por una institución legal o bancaria son, por ejemplo, estados de cuenta, depósitos, transferencias o comprobantes bancarios, y nada de esto existe cuando se usa dinero en efectivo. Otro dato importante es que según la normativa vigente en 2025, las personas que ingresan o salen de Argentina pueden llevar un máximo de $10,000 o su equivalente en otra moneda en efectivo sin declarar. Así que es difícil creer que movía millones en efectivo, pero eso lo vamos a analizar más adelante. Regresando al tema de los permisos de viaje, Nodal aseguraba que él siempre los otorgaba, y el problema es que esa versión no coincide con lo que vivió Kazu. Ella necesitó una mediación, necesitó un juez, necesitó un permiso especial para poder trabajar y viajar con su hija Inti. Además, y lo más importante, es que ella había solicitado un permiso que durara hasta los 18 años de Inti, que creo que es algo totalmente normal para músicos que viajan constantemente.
puede, pero Nodal se lo negó. Prefirió que tuviera que pedir decenas de permisos cada vez que viajara, un permiso cada semana, cada destino y cada ciudad. Y creo que el papel de un padre o madre es facilitarle la vida al otro y a sus hijos. Pero pareciera que Nodal eligió la opción donde tuviera el control constante sobre sus viajes y movimientos, porque otorgarle el permiso permanente de 18 años significaría darle completa libertad y él se la negó. Él dice que no hay problema, que el que le da permiso de que viaje la niña para... le queda el pasaporte mexicano? Lo que pasa es que no alcanza con que él me lo diga. O sea, él me puede decir, sí, o sea, está bien. Pero hay que hacer todo un movimiento legal, o sea, que es muy importante. O sea, una cosa es como, sí, te dejo que salgas, pero no me das un permiso, o sea, no tengo nada. Y ahí aparece la incongruencia más grande de todas. Él dice que extraña a su hija, pero no va a verla. Y tampoco permite que la niña viaje con su mamá. Y es que si él no va, pero tampoco la deja ir, ¿qué queda? Una niña atrapada entre la voluntad de un padre que parece más interesado en tener el control que permitirle vivir y moverse con libertad. Así que creo que en el tema de los permisos estamos hablando de ponerle obstáculos. Cuando un padre dificulta permisos que sabe que son indispensables, no solo está afectando a la madre, también está afectando a su hija, sus experiencias y su relación con el mundo. Cuando además agrega frases como cuando él quiera ese permiso se puede revocar, hablamos de una evidente forma de tener el poder sobre la vida de Kazu. Eso muestra un tipo de dinámica donde una de las partes no busca cooperar, sino tener la última palabra, incluso en decisiones que afectan directamente al bienestar de su hija. Esto no es para proteger, es para dejar claro quién manda. También se ve un comportamiento muy común en personas que necesitan controlar el relato. Cuando hay que explicar en medios lo que hacen, se muestran generosos y razonables, pero cuando llega el momento de actuar en privado, su conducta demuestra lo contrario. Es la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace, y cuando hablamos de crianza, lo único que cuenta es lo que se hace. Y aunque él diga que jamás se negó, la evidencia muestra que Kazu tuvo que acudir a una mediación, a un juez y a un permiso especial, y simplemente eso no pasa cuando hay cooperación. Y bueno, después de todo lo que pasó con los permisos, las mediaciones y las contradicciones, el discurso de Nodal empezó a repetirse en todas las entrevistas y declaraciones, que extrañaba a su hija, que quería verla, que le dolía la distancia y que le gustaría estar siempre para ella. Cuando estoy con mi bebé, es que ahí digo, este es mi hogar. Y cuando me enteré que iba a ser papá, cuando me dijeron que era niña, porque yo toda mi vida quise ser una niña, fue una locura. ¿Lamentas no poder compartir con tu hija más tiempo y estar más tiempo? Claro. Lo decía con tanta firmeza y tantas veces que parecía que el único obstáculo para que él viera a Inti era el mapa del mundo, como si Argentina estuviera en otro planeta o como si los vuelos fueran cadenas. Pero basta mirar la realidad para notar que esto simplemente no cuadra. En un año únicamente vio a Inti 2 veces. No solo no viaja a él, sino que tampoco le permite viajar con su madre. Así que ¿cómo puede ver a su hija alguien que no va y que tampoco deja que la niña vaya? Es una paradoja bastante triste. Su discurso habla de dolor, pero sus acciones parecen diseñadas para que nada cambie. Mientras tanto, del lado de Kazu, la puerta siempre ha estado abierta. Ella misma ha dicho que le gustaría que Nodal conviviera más con su hija. Lo invitó al cumpleaños de la niña e incluso ha permitido que familiares de Nodal convivan con ella. Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, bueno, lo veremos. Familia de Cristian Nodal comparte tiernas imágenes con la pequeña Inti. Durante su reciente visita a México, la cantante argentina Kazu estuvo acompañada por su hija Inti, quien también compartió momentos especiales con su familia paterna. Madre del intérprete Cristian Nodal compartió un tierno video en Instagram donde se ve a su nieta jugando junto a su primo. Le ha dado espacio para que participe. No ha sido un obstáculo. De hecho, ha sido todo lo contrario. Una persona que intenta facilitar el vínculo aunque él no lo tome. Y aquí comienza a formarse un patrón que ya no es accidental. Hay personas que dicen quiero estar y hay personas que realmente están. Y esa decisión trae consecuencias reales. Una niña que crece con un padre que aparece más en entrevistas que en su vida diaria. Este tipo de comportamiento suele verse en personas que sienten que perder el control equivale a perder el poder y prefieren mantener la situación atorada, trabada y en pausa antes que ceder. Y mientras Nodal seguía alimentando la narrativa de que quería ver a su hija pero no podía, la vida de Kazu avanzaba de forma muy distinta. Su carrera empezó a crecer con más fuerza, sus números aumentaron, las fechas de su gira se llenaron y su presencia en redes se volvió más sólida y positiva. Y en medio de ese crecimiento profesional y personal apareció un
cambio que muchos fans ven como un detonante importante en la historia: Gonzalo Gerber, con quien supuestamente Casu comenzaría una relación sentimental. Gerber es bailarín, artista y alguien que ha trabajado con ella desde hace tiempo. Ha sido alguien presente en su entorno creativo y personal. Poco a poco empezó a notarse una conexión más cercana entre ellos. Muchos hemos visto incluso fotos y videos de él conviviendo cariñosamente con la niña, y eso es un contraste muy fuerte. Mientras el padre biológico no aparecía, el nuevo hombre que acompaña a Casu sí estaba ahí, jugando con la niña, cuidándola, compartiendo momentos cotidianos, etc. Y no desde la obligación, sino desde el gusto. Y aunque esto no está confirmado oficialmente, no era necesario que nadie lo dijera. La diferencia se veía en la pantalla. Inti comenzaba a relacionarse con una figura masculina, y muchas personas consideran que ver esto pudo causarle algún tipo de molestia a Nodal, ya que al muy poco tiempo comenzaría nuevamente con el tema legal en contra de Casu. Y es que muchos opinan que pareciera no querer dejarla ser feliz, y que quiere seguir teniendo el control para afectarla. Y es aquí donde entra la parte más inesperada. Belinda reapareció en la historia, como algo completamente distinto, como aliada. Casu y Belinda se conocieron y convivieron, se tomaron fotos juntas y dejaron claro que no había ni rencor ni competencia. Al contrario, se admiraban, se respetaban y se apoyaban públicamente. Y empezaron los rumores de que ambas estarían trabajando en una colaboración musical. Dos mujeres que fueron pareja de Nodal, unidas sin miedo y dándose apoyo mutuo. Para muchos, este sería el momento donde comenzaría el estallido emocional del cantante, porque nada hiere más a una persona que necesita controlar la narrativa que ver cómo dos mujeres que intentó opacar se unen, sumándole a que una de ellas, la madre de su hija, parece estar reconstruyendo su vida con alguien que sí está presente. Mientras Nodal decía que no podía viajar, Gonzalo iba con ellas. Mientras él aseguraba que era complicado estar presente, Belinda y Casu convivían sin problema. Mientras él filtraba documentos a medios, ellas estaban trabajando y grabando música. En el fondo, esto le muestra reflejada su propia ausencia. Otro hombre cuidando sin obligación, dos mujeres apoyándose entre ellas y una niña creciendo en un entorno donde la presencia pesa más que el apellido. En algunos casos que hemos visto, cuando la vida de una expareja comienza a estabilizarse con una nueva persona, hay ocasiones en que surgen reacciones impulsivas, como en este caso pudo ser la nueva demanda e intento de difamación, que parece más una reacción emocional que una estrategia bien pensada. Y esta es mi opinión totalmente personal, pero yo creo que es muy simple y no es que de pronto le importara mucho a Inti, es que la vida siguió sin él y su control dejó de existir. Y para quien vive controlado por el ego y la imagen, eso duele más que cualquier vuelo de 12 horas o pago de manutención. Y bueno, fue aquí cuando los medios anunciaron que Nodal había demandado supuestamente a Casu en México, más específicamente en Jalisco. El programa Ventaneando mostró una hoja supuestamente sellada por un juzgado de Jalisco y lo presentó como una demanda formal, pero esta historia se derrumbó tan rápido como empezó, ya que la abogada especialista Marce Torres revisó todo y descubrió que nada de lo que se había mostrado coincidía con un proceso legal real. Marce comparó la supuesta demanda que habían mostrado y la comparó con otras demandas reales similares presentadas en Jalisco en el mismo mes. La diferencia saltaba a la vista. Las demandas reales incluyen un documento del tribunal con turno, además del expediente y el juzgado que lo va a revisar. Y lo que Ventaneando mostró era solamente un papel con un sello, sin dato jurídico alguno, sin turno, sin expediente y sin validez. Ellos presentan una demanda con un sello y nosotros tenemos aquí la comparación. Esta es una demanda reciente presentada en los mismos tribunales y la de la izquierda es la que presenta Pati Chapoy en su noticiero. A partir de ahí, Marce Torres decidió revisar los expedientes activos del Poder Judicial de Jalisco y lo que encontró fue todavía más revelador. No había ningún juicio familiar abierto a nombre de Cristian Nodal, ni uno solo, y eso solo dejaba dos posibilidades: o el juzgado desechó la demanda en automático porque era improcedente, o nunca llegó a ser aceptada, pero aún así decidieron filtrarla a los medios como si sí lo hubiera sido. Nos dimos a la tarea de investigar cuáles eran los juicios activos que tiene actualmente Nodal. No está ningún juicio en materia familiar actualmente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esa demanda la debe de haber desechado el juzgado. Marce explica que filtrar documentos incompletos o no válidos para simular demandas es una práctica común entre figuras públicas que buscan limpiar su imagen o intimidar o atacar a una expareja sin enfrentar un proceso real. Porque lo único que están tratando es de simular en los medios de comunicación y lavarle la imagen. Yo hago
una demanda, la presento, aunque me la vayan a desechar, y yo voy a los medios de comunicación y digo, mira, ya me la recibieron, pero lo que nosotros vimos filtrado no es ningún documento oficial. Pero lo más fuerte vino después, porque si incluso la demanda hubiera existido, la autoridad de Jalisco no puede conocer el caso. La ley es clarísima. Cuando se trata de pensión, custodia o convivencia, el juez competente debe residir en el país donde vive la menor. Y como sabemos, Inti vive en Argentina, no en Jalisco. Por lo tanto, cualquier solicitud relacionada con manutención o convivencia debe presentarse en Buenos Aires. Tanto las leyes mexicanas como las argentinas coinciden en eso. Es decir, el documento que mostraron en televisión habría sido rechazado desde la ventanilla, principalmente porque estaban en el juzgado equivocado. Es como intentar sacar una licencia de manejo en una veterinaria. Aunque lleves tus papeles, ahí no toca. Pero la historia seguía torciéndose con cada párrafo que Marce analizaba. Una parte del documento decía que Nodal había aportado 12 millones de pesos en 2 años, y el programa Ventaneando lo interpretó como 1 millón al mes. 12 millones entre 24 meses son 500,000 pesos al mes, no 1 millón. Esto quiere decir que ni siquiera leyeron lo que mostraron. Haber aportado durante un año 12 millones de pesos, que Casu le dijo que quería 1 por mes en efectivo y en su mano. Luego vino otro error. Pati Chapoy, conductora del programa, aseguró que la palabra alimentos significaba solo comida y preguntó, ¿cuánto puede comer una niña? Para el alimento de su hija. ¿1 millón al mes? La niña tiene 2 años. ¿Cuánto puede consumir? Y es que no se necesita ser un experto para entenderlo, pero lo vamos a explicar igual. En derecho familiar, alimentos se refiere, además de a comida, a vivienda, seguridad, ropa, salud, educación, transporte, escuela, esparcimiento y todo lo que se necesite para vivir. No es ir a comprar despensa al súper. Y bueno, después apareció otro detalle preocupante. El abogado que presentó esa supuesta demanda, al parecer su especialidad es el derecho mercantil, es decir, contratos, actividades comerciales, transacciones, inversiones, etc. No divorcios, ni custodias, ni pensiones alimenticias. Y esto explicaría por qué cometió errores tan graves en la supuesta demanda. Y la parte más absurda llegó con la afirmación de que Casu había pedido dinero en efectivo. Esto supuestamente para evadir impuestos en Argentina. Marce Torres explicó que la manutención no genera impuestos ni en Argentina ni en México. Los alimentos ni en México ni en Argentina pagan impuestos. No paga IVA, no paga ISR, no paga nada. Así que no entendemos bien qué supuestos impuestos está intentando evadir Casu según Nodal. Casu no tendría ninguna razón para ocultar la manutención. Esa historia de que ella quería todo en efectivo para no comprobar y no tener que pagar impuestos es simple y sencillamente falsa. Tal parece que es otro intento de difamación de Nodal en contra de Casu. Lo irónico es que la única persona relacionada con dinero en efectivo en este caso sería Nodal. Y creo que esto es muy importante mencionarlo. Lejos de querer quemar o difamar a Casu, se estaría exponiendo a sí mismo. Primero porque el abogado declaró públicamente que Nodal ha pagado 12 millones de pesos en efectivo. Además, se ha mencionado que en uno de sus ranchos guardan grandes cantidades de dinero en bóvedas ocultas. Y todo esto solamente podría evidenciar 2 cosas: evasión fiscal o tráfico de efectivo entre países. Así que si alguien está moviendo dinero sin declarar, definitivamente no es Casu. Si lo que se dice del caso es cierto, como el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, traslado internacional, posiblemente sin declaración aduanera, uso en efectivo para gastos grandes, etc., podría levantar muchas alertas ante la ley. 1. Podría considerarse evasión fiscal. Recientemente las autoridades fiscales y la banca están siendo más estrictas para evitar el lavado de dinero, evasión o transferencias sospechosas. 2. Si ese dinero ingresa o sale del país sin declarar sobre el límite y no se justifica su origen lícito, el involucrado puede enfrentar cargos o fuertes multas. 3. Usar efectivo para comprar bienes de alto valor o mantenerlo en bóvedas puede activar una alerta de operaciones vulnerables según la ley antilavado. Eso significa que en teoría un caso así podría ser investigado como delito financiero. Y bueno, además se ha declarado una parte legal importantísima. Si de verdad existiera una demanda en contra de Casu en México, ella tendría que recibirla mediante una carta rogatoria. Y hasta hoy Casu no ha recibido nada. No hay documentos en Argentina, no hay notificaciones, no hay juez asignado. La demanda no existe jurídicamente, solo existe mediáticamente. Así que la conclusión de Marce fue directa. Lo que mostró Ventaneando no es una demanda real. Probablemente fue desechada desde el primer momento. Así que al parecer esto fue otro movimiento
pensado para dañar la imagen de Kazu y presentarse como víctima. Y lo peor, lo hicieron con errores legales tan básicos que dejaron en ridículo al abogado e incluso al propio programa Ventaneando. A veces cuando una persona no puede tener el control en lo personal, intenta recuperarlo en lo público. El uso de una demanda falsa para influir en la opinión pública podría ser un acto de manipulación. No requiere pruebas, no requiere nada, solamente requiere ruido y puede tener un objetivo: poner a Kazu en una posición defensiva, desgastarla, generar dudas sobre su integridad y al mismo tiempo construir una narrativa donde él aparece como el padre preocupado, además de víctima de una injusticia, aunque sus acciones reales digan todo lo contrario. Cuando alguien recurre a documentos incompletos, a abogados incorrectos, acusaciones absurdas y datos manipulados, ya no está buscando justicia, está buscando control. Y en este caso, ese control, además de ejercerse sobre Kazu, podría buscar ejercerse sobre la opinión pública. Lo grave no es la demanda, lo grave es que Inti está creciendo sin un padre presente, y la energía que él debería invertir en su hija la está invirtiendo en un show mediático. Y mientras en televisión se analizaban demandas, comunicados contradictorios y versiones cambiantes, la vida de Kazu seguía un rumbo completamente diferente. Lejos del escándalo, su día a día mostraba estabilidad, trabajo, crecimiento y una maternidad vivida desde la presencia. Mientras en los medios informaba sobre los movimientos de Nodal, Kazu subía videos y fotos con su hija o trabajando, componiendo o grabando. Su gira Latinaje en Vivo Tour seguía avanzando y llenando recintos. Y creo que eso dice muchísimo. Además, en todo este avance se ve algo que ninguna polémica puede ocultar: la presencia diaria, constante y real de una madre que está con su hija. Una presencia que no necesita entrevistas ni titulares. Y creo que esa es la única vida que importa para una niña que apenas comienza a entender el mundo. Y eso, aunque no haga tanto ruido, pesa más que cualquier campaña de difamación. Y ese contraste habla de prioridades. Una persona que está realmente concentrada en su hija no necesita hacer campañas. Y sobre todo, una persona que vive en paz no se empeña en opacar a otros. Cuando alguien está ocupado en avanzar, rara vez se enreda en pleitos mediáticos porque no tiene tiempo ni interés. Y cuando alguien necesita demostrar constantemente quién es, cuáles son sus creencias y no tiene acciones reales que mostrar, tiene que recurrir a la narrativa. En psicología hay un principio muy simple: la verdadera intención se ve en el comportamiento, no en las palabras. Mientras uno parece estar sosteniendo un espectáculo, la otra persona está sosteniendo su vida y la de su hija. Entonces, porque ya está, las consecuencias ya están. Porque si yo soy más calladita, igual tengo consecuencias. Obviamente que hubo momentos donde yo dije, hoy no le voy a contestar, pero que de ahí me fui a mi casa diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hice, no? ¿Por qué no pateé todo, rompí todo y me fui? Después de ver todo este camino, queda claro que esta historia nunca fue sobre una pelea legal, ni sobre el dinero, ni sobre quién tiene la razón. Esta historia se reduce a una pregunta básica: ¿qué hace un padre que realmente ama a sus hijos? Un padre que ama no pone obstáculos, no dificulta el acceso, no interfiere con los viajes necesarios para que su hija acompañe a su mamá. Un padre que ama no convierte a su hija en herramienta mediática, no filtra documentos incompletos o falsos, no prefiere el escándalo sobre la convivencia. Un padre que ama está presente y le hace la vida más fácil a sus hijos. Hay un principio muy simple que resume esta historia sin atacar a nadie: la intención real de una persona siempre se revela en las decisiones que toma cuando no hay cámaras enfrente, porque al final la paternidad no se mide en sellos, ni en comunicados, ni en vuelos privados o entrevistas. Tanto la paternidad como la maternidad se miden algo mucho más simple: en quién se queda cuando el ruido baja. Un padre o madre que ama no necesita aplausos, necesita presencia de sus hijos y brinda apoyo. Mientras él pelea por papeles, dinero y su imagen, ella sostiene lo único que realmente importa: la infancia de una niña que no pidió este caos. Unos ocupan titulares, otros ocupan escenarios, pero solo uno ocupa el lugar más importante: el corazón de una niña que merece una infancia en paz. A mí ya no me define el odio ni el rencor. La última persona que intentó hacerme sentir inferior no obtuvo de mí más que lástima. ¿Cómo explicarle a una roca lo que una roca es? Julieta no siempre toma decisiones combativas. A veces elige la paciencia, pero Kazu luchará hasta el final. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.